En esta ocasión explicaré cómo es el proceso de agendamiento de pacientes en Cronis asistencial. Tener en cuenta que debemos tener configuradas las agendas de los profesionales previamente para que funcione. ¿Listo? Bueno, inicialmente entonces lo que debemos hacer es ir hasta el módulo de admisiones. Aquí nos encontramos estos menús, tenemos la parte de pacientes, tenemos agendamiento de citas y admisiones, que también trataremos de mirarlo rápidamente en este video. En la parte de pacientes tenemos entonces la admisión de pacientes. Es aquí donde se cargan todos los pacientes que vamos a tener registrados en nuestro sistema. Entonces, acá en este menú pues tenemos en la parte superior un filtro que me va a permitir hacer las búsquedas de pacientes por apellidos, nombres o número de documento. Tengo en la parte inferior los menús que me permiten crear o modificar datos de un paciente, ¿sí? Y cuando deseemos crear un paciente, dentro del formulario se marcarán en rojo que son obligatorios. En este caso son los datos mínimos que necesitamos para poder realizar la atención del paciente. En este menú de registro o actualización de datos del paciente tenemos también información adicional. Nos permite el sistema cargarle al paciente. En este caso, por ejemplo, si es gestante, novedades como situaciones que necesitemos registrar de un paciente sin necesidad de hacer historia clínica, o la parte de documentos donde se hacen el cargue de, por ejemplo, epicrisis de otros hospitales, resultados, contrarreferencias, bueno, en fin. Una vez que el paciente ya esté creado, sí nos podemos desplazar entonces hasta el menú agendamiento de citas. Si deseamos agendar una cita, simplemente seleccionamos entonces la especialidad de la cual requiere y el profesional que vamos a seleccionar. Como dije previamente, esta agenda debe estar previamente configurada. Eso se lo hace por allá en administración, tablas generales, horarios médicos, es donde se fija cuánto tiempo va a durar una cita, ¿sí? Y qué días son los que se le configura la agenda a este profesional. Por ejemplo, para este caso voy a suponer que voy a agendar una cita para el día lunes o el día martes, en este caso, en donde me ubico en el espacio donde voy a seleccionar, donde voy a asignar una cita, y simplemente busco a mi paciente. Si busco a mi paciente, entonces es importante que debo tener en cuenta un programa y la causa externa. Esto determinará si el paciente se lo atiende por morbilidad o por algún programa. Entonces, digamos, si no seleccionamos ningún programa, una causa externa podría ser una enfermedad general o cualquier otra. En la parte de acá me aparece un récord de citas que me identifica cuántas citas ha cumplido el paciente, cuántas citas con fechas pasadas a que han asistido. Entonces, simplemente es un identificador de citas. Cuando creo, me dice que el paciente ya tiene asignada una cita. El día 25 de junio se le asigna una cita para la misma especialidad. Simplemente es un alerta, un informativo que me está indicando que el paciente previamente ya tuvo una cita. Me está pidiendo una confirmación para poderla asignar. De esta manera entonces agendo citas. Es importante saber que mientras esta cita no sea confirmada, el paciente no podrá ser atendido por el profesional. Entonces, para eso el menú de confirmación se lo hace por la... Tenemos el icono donde dice confirmar cita. Si el paciente sabemos que llegó, simplemente le damos confirmar y se cambiará el icono. El icono que me indica en color verde que el paciente ya llegó, que ya se encuentra en la institución y que muy seguramente el profesional lo puede llamar. Mientras no se confirme la cita, entonces no se podrá atender. Importante también que el sistema, pues para cada institución se configura un tiempo máximo de espera a pacientes para ser confirmada la cita. ¿Listo? Bien, entonces el procesamiento de agendamiento de citas simplemente es busco al paciente. Si ya sé que es mi paciente, entonces simplemente selecciono una causa externa por el cual asistirá. Me pide un número de teléfono. Y con eso tengo la cita lista. Si deseo cancelarla, simplemente en el segundo recuadro podría cancelarla, donde me va a pedir un motivo por qué cancelaré la cita. Si el paciente necesita asignarle un doble turno, simplemente me ubico en la flecha
y me permitirá asignar 2 turnos para este mismo paciente. ¿Listo? Bien, un ejemplo. Es muy común que en instituciones grandes, cuando se asignan las citas, el proceso de confirmación se vuelve un poco tedioso cuando tenemos varios profesionales, como en este caso, y no sé con qué profesional fue asignado esa cita y necesito confirmarlo. Entonces, para evitar hacer esta búsqueda de profesional por profesional y ver con quién tiene la cita, simplemente me voy acá al proceso en el menú inferior donde dice administración de citas. ¿Para qué me sirve? Me sirve para validar qué día tiene este paciente una cita, por ejemplo. Está indicando que este señor tiene una cita para el día de mañana, en este caso para un día martes, y que está activa. Desde acá podría ser también el proceso de confirmación, o sea que con esto el proceso de confirmación se mueve un poco más ágil cuando tengo una agenda, como en este caso, que tengo muchos profesionales. Como pueden ver, esta cita ya fue confirmada, simplemente que me fui por otro menú. ¿Listo? Entonces tenemos 2 formas de confirmar las citas. Cuando se confirma una cita, lo que hace el sistema es, de manera automática, crear ingresos. Entonces, como pueden ver, estos son 2 pacientes que se creó el ingreso a partir de una confirmación de cita. De esa manera ya puede ser atendido y muy seguramente estos pacientes ya van a aparecer en las agendas de los profesionales. Entonces, ¿por dónde los validé? Por la parte de ingresos ambulatorios. Ahora, si necesito crear una admisión de pacientes sin necesidad de hacer una cita, lo puedo hacer también por acá. Simplemente voy a crear una atención sin necesidad de un agendamiento de cita, ¿sí? Voy a decir que esa consulta externa, marco los campos que son obligatorios, como el tipo de atención, el profesional y una causa externa. ¿Listo? Y con esto ya puedo crear otra atención. De esa manera he hecho entonces tres ingresos en Cronis, pero por diferente ruta. En este caso, estas 2 que me aparecen con ID de cita son pacientes que llegan desde el proceso de agendamiento, y este fue un ingreso directo. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como se hace el proceso de agendamiento. Muy seguramente estos pacientes los voy a poder visualizar en la historia clínica. Son 3 pacientes que fueron asignados, 2 con cita y 1 sin cita, como pueden ver. Entonces, esta es la agenda del profesional y es lo que va a visualizar el profesional una vez se hayan agendado. Cosas importantes entonces, que se deben confirmar las citas para que el profesional los pueda mirar, que debe estar configurada previamente una agenda, ¿sí? Y que se puede cancelar citas también desde acá. Ahora, ya tenemos otro tipo de ingresos que serían los ingresos triaje, que son muy similar. En este caso, un ingreso triaje es un ingreso de urgencias, donde simplemente busco un paciente, selecciono un profesional que lo atenderá y una causa externa por la que el paciente asiste. Y con eso acabo de crear un ingreso de triaje y es donde inicia el proceso para una posible urgencias y posiblemente un ingreso a hospitalización. Entonces, esas son como las 3 formas que hay de hacer ingresos en Cronis, y la intención de este video era tratar de mostrar de forma muy rápida cómo es el proceso de, primero, creación de pacientes, agendamiento de citas y crear un ingreso ambulatorio o de urgencias en Cronis.